Desde mi punto de vista, yo creo que es un mensaje triunfalista que trata en verdad de cubrir o tapar la real incapacidad que tiene este gobierno en promover activamente la inversión privada, que es la que explica principalmente el crecimiento del país. Si tú vas un poco a las cifras, ¿no? Está claro pues que la inversión pública no representa más del 20% de la inversión total. Por lo tanto, un incremento importante tiene un efecto limitado sobre el crecimiento. Ese es un punto. El segundo tema que es importante que hay que ver es que la inversión pública hay que verla en su real dimensión, porque es ineficaz y es ineficiente. Y encima tenemos una corrupción gigantesca encima de la inversión pública. Ya ves lo que pasa en Ancash, ya ves lo que pasa en el Perú, donde hay infinita cantidad de obras que están inconclusas, sobrevaluadas, en fin, y una serie de problemas que está generando de verdad una insatisfacción de la gente, sobre todo en el interior del país, porque la corrupción es muy alta y eso afecta directamente la eficacia y la eficiencia de una obra pública. Entonces, si tú quieres verlo en su real dimensión, tienes que verlo por un lado de cuál es la eficacia de esa obra pública, dos, en qué se está invirtiendo, ¿no es cierto? Porque la obra pública va de esas plazas de armas con sombreros y cosas raras y toboganes y coliseos y estadios gigantescos para más gente de la que hay en el pueblo, por ejemplo, hasta obras de saneamiento que son un desastre, ¿no? O de educación o de salud, que en verdad es muy pobre. Entonces, realmente el peso de la inversión pública y la eficiencia, eficacia de la inversión pública es absolutamente limitada y no se puede comparar. Entonces hay que ponerla en su dimensión. Además, hay un tema que probablemente mucha gente no conoce, que es, digamos, cómo se contabiliza la inversión. Porque tú sabes que la inversión pública es a 3 niveles, ¿no? O sea, está el gobierno central, que son los ministerios, están los gobiernos regionales y están los gobiernos locales, ¿correcto? La pregunta es, ¿esas cifras a qué se refieren? ¿A la obra efectivamente ejecutada o a la transferencia que se realiza a un gobierno local o a un gobierno regional para hacer una obra? Si uno ve las cifras, es que la inversión privada se está desacelerando. De hecho, se espera una caída en la inversión privada en el primer trimestre de este año. Entonces, ¿dónde está el gobierno? Está clarísimo, y lo reitero, que la única forma de crecer es con inversión privada. Y la función del Estado es crear las reglas necesarias y reducir las barreras y crear o generar o reducir la brecha de infraestructura para que pueda haber un crecimiento sostenible. Y eso no sucede. Hay un proceso increíble de sobreregulación. O sea, uno ve lo que ha pasado en los últimos 20 años y yo no había visto un gobierno donde existan muchas prácticas estatistas de sobreregulación de los sectores. Tú empiezas a ver lo que está sucediendo desde el primer día, es más impuestos para la minería, consulta previa, todos los términos de referencia para la elaboración de los estudios de impacto ambiental, sobre todo actividades extractivas, son más rígidos. ¿No es cierto? Hay regulación sobre la educación. Se quiere sacar una norma para controlar la educación superior. A los colegios se les ha prohibido, por ejemplo, los exámenes de ingreso. En el tema de salud los problemas son iguales. Entonces ¿de qué estamos hablando?